Bueno, a continuación vamos a presentar el examen final del grupo Pensamiento Sistémico de los grupos pequeños. En este veremos un arquetipo presentado en clase y estudiado, que es el de soluciones contraproducentes. Vamos a evaluar cómo fue el sistema de las redes en el evento y qué problemas y soluciones dimos a los momentos que nos presentaron dichos inconvenientes. También presentaremos qué improvisaciones y qué opciones nos dieron la gente de Siri para que las conexiones fueran mucho mejores y no se dañaran. Bueno, hay que recalcar también que a través del curso vimos todas las herramientas y la mejor que nos pareció fue la del arquetipo de solución contraproducente que vamos a presentar a continuación. Y en esta queremos ver cómo el evento fue en realidad un éxito para todos y ver cómo esta herramienta y el pensamiento sistémico nos cambió el curso y la manera de ver las materias y las cosas. Con esta queremos ver que el pensamiento lineal que teníamos al principio como venía diciendo, nuestro pensamiento lineal ha cambiado a lo largo del curso y ya pensamos en las cosas más sistemáticamente y vemos a futuro cómo los problemas se pueden solucionar de diferentes métodos y herramientas viendo la situación que se nos presenta. Bueno, para esto mis compañeros son Mateo Londoño, Mateo Gutiérrez y Alejandro Algarra, y mi persona, Sebastián Vargas. En ese arquetipo de soluciones contraproducentes del juego GameStemic, nosotros teníamos como un ideal, y es que la red por la que se conectan todos los computadores fuera totalmente continua. Que sea continua quiere decir que a la hora de comenzar las partidas nunca se llegase a ver una intermitencia, pues porque esto genera problemas en los participantes y pues le da una mala imagen al torneo. Y pues por consecuente, si se le da una mala imagen al torneo, pues quedamos mal con respecto a nuestros participantes, y como nuestra responsabilidad es que el torneo se desarrolle de la mejor forma posible, entonces nuestro ideal, repito, sería tener una red continua, una red LAN continua, porque se jugaba mediante LAN y no mediante conexión de internet PC, sino LAN conexiones PC puerto LAN. Si seguimos, pues nuestro real sería tener nuestro real es que, si bien hay problemas, pues por experiencias anteriores sabemos que se han generado problemas en la interferencia de la conexión. Si bien podíamos ver que en los laboratorios de Rise of Nations, cuando estábamos jugando, en algunas ocasiones se generaban interferencias por diferentes motivos, ya sea porque se toca el cable, se pisa o hay una baja en el internet. Por consecuente, pues nuestro objetivo y nuestro real era que la interferencia en las conexiones es un poco alta, entonces teníamos que tratar de evitar este tipo de errores. Como objetivo teníamos asegurar el cableado LAN. ¿Y cómo teníamos este objetivo propuesto? Pues precisamente era asegurarnos de que todas las conexiones que se establecieran mediante el torneo y ante los computadores estuvieran seguras. De esta manera podíamos asegurar el cableado, y pues también teníamos que manejar cables diferentes, mirar pasos de cables, que no hubieran conexiones erróneas y que no se tocara cable a cable, o que hubiera un cable persona en el cual se pudiera interferir la conexión, y así asegurar una conexión y una modalidad de juego totalmente directa y sin intermitencias. De esta manera, pues desarrollar el juego totalmente de la manera más óptima posible, y así pues desarrollar todo el torneo de la mejor forma posible. Bueno, para cumplir ese ideal y ese real que presentaba anteriormente, queríamos que las soluciones fueran lo más reales posibles y lo más fáciles de hacerse. Entonces, las verificaciones de red PC son algo muy importante, porque esto nos permite controlar las partidas y saber que en ningún momento se vayan a caer o vaya a pasar algo malo, para volver a reempezar o tener algún problema o inconvenientes con los participantes. Para esto acudimos a Siri,
para que nos ayudara con todas las conexiones, los computadores, las redes y todo lo necesario para que el evento se haga de la mejor forma posible y así tengamos satisfechos y contentos a los participantes. Obviamente Siri, pues en la casa SAE, donde se realizó el evento, no tiene las conexiones necesarias de los cables y se tenían que dejar los cables en algún momento por el piso, teniendo la oportunidad de que algunos participantes o algunas personas ajenas al evento pudieran tropezarse con esos cables y así hacer que la red se cayera. Bueno, para esto queríamos que las conexiones de cables, los caminos de los cables se pegaran con cinta para que no hubiera ningún inconveniente, pero obviamente fue un error haber hecho esto en algunas partes, puesto que mientras iban tropezando los participantes, la cinta se iba despegando y hubo un momento en el que alguien se tropezó y desconectó dos partidas, que fue una controversia porque los participantes se enojaron mucho, puesto que uno ya iba a ganar y tocó volver a empezar porque no sabíamos cómo iba eso, puesto que los computadores también se apagaron. Entonces, para eso que queríamos, que la experiencia del profesor nos ayudara mucho, sabiendo qué teníamos que hacer, por dónde tenían que ir los cables o qué deberíamos tener para que los cables estuvieran en la mejor posición y los computadores fueran los adecuados y la cantidad necesaria para los participantes que fueran a entrar al evento. Entonces, gracias a lo que el profesor nos dijo, pudimos pedir los computadores necesarios y más o menos a un promedio de participantes que nos dieron con los eventos anteriores, pudimos tener un esperado de participantes y así poder pedir a Siri la ayuda necesaria para eso. Entonces, pues antes de esto tuvimos que tener una reunión con la planta física para que los cables que nos provieran fueran de la mejor calidad y no tuviéramos ningún problema con ellos. Entonces, también la red LAN que pedimos tenía que ser de una buena capacidad, mínimo para unos 70-60 computadores, pero pues nomás tuvimos 10 para no tener ningún inconveniente, pero puesto a que la red LAN era tan grande, hubieron problemas igualmente, se cayeron, hubo problemas igualmente en los que se cayeron, no sabemos todavía por qué, pero nadie se tropezó, y otras en los que la gente desconectó sus cables. Para esto, ¿qué hicimos? Asignamos un comité de supervisores que estuviera pendiente de todo el cableado de la zona para que en el evento no hubieran problemas, pero pues asignamos un comité de supervisores que estuviera pendiente de todo el cableado de la zona y que las personas no se fueran a tropezar pues, en muchas ocasiones. Obviamente en algunos descuidos las personas se tropezaron y hubieron problemas en la conexión y pues tuvimos problemas, pero al tener este comité de supervisores evitamos muchos problemas y muchos inconvenientes, porque cuando algunas personas iban a pasar por algunas zonas donde eran de mucho cableado, pues no las dejaban pasar y obstaculizaban a esas personas que iban a quererse pasar por allá, pero obviamente esa zona la tuvimos que delimitar después de un tiempo para que no hubieran problemas. En la parte del router tuvimos que también delimitarlo porque era una zona muy delicada en la que estaba más o menos como todo el evento, porque sin este router pues teníamos algún problema. Si teníamos algún problema con el router, pues iba a caer todo el evento en sí. Para esto tuvimos una planificación de las partidas para que no se saturaran y no hubieran problemas. Ya con todo esto vemos que nuestro ideal y nuestra red continua, que pues es lo que queremos, se viera solucionado gracias a estas soluciones que presentamos anteriormente en este ciclo compensado, pero obviamente muchas de estas soluciones que presentamos anteriormente tuvieron algunos problemas e inconvenientes y serían los que vamos a presentar a continuación. Bueno, ahora les vamos a presentar uno de los problemas que trajo una de estas posibles soluciones. ¿Cuál fue esa posible solución que trajo el problema? La conexión de cables con cinta. ¿Por qué? Porque esta conexión con cables con cinta lo que podría causar
eran obstáculos para participantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos cables conectados con cinta, es muy probable que algún participante o algún miembro de los comités o del GameStemic, o ya sean profesores, pudieran tenerlo como obstáculo y pudieran causarles graves lesiones. Entonces, por eso, uno de los grandes problemas de la conexión con cables con cinta era que podían ser obstáculos que podían ser perjudiciales para los participantes, profesores y los organizadores. También otro de los problemas era la pérdida de partidas importantes. Como pasó con una de las partidas más importantes del GameStemic por lo que iba a ser, que fue la del profesor Andrés, tuvimos un gran problema, que fue que la conexión LAN se cayó, y eso nos tuvo que llevar a tomar decisiones que no teníamos planificadas en ese momento. Esas decisiones inesperadas que, por reglas que ya teníamos los mismos organizadores, era que la persona que tuviera mayor territorio era la que iba a ganar. Pero entonces, esta pérdida de partidas importantes por medio de esa regla, que era la del territorio, iba a tener un gran problema en los participantes. ¿Cuál fue ese? Un descontento en los participantes. ¿Por qué ese descontento? Porque, como sabemos, muchos participantes no dependen totalmente de su territorio, o sea, pueden tener un grado menor de territorio que su contrincante, pero puede ser una estrategia que ellos ya tienen planificada. Entonces, para ellos no fue como una muy buena regla, les trajo problema y mucho descontento que nosotros los organizadores tuviéramos la regla de que por territorio perdiera, o sea, que cuando ya pasaron los 40 minutos, ya cuando tuviéramos el problema de la conexión LAN, la persona con mayor territorio tuviera que ganar. Entonces, pues, tuvo mucho descontento porque hubo más de un participante que podían ver como posible campeón fuera de las demás eliminatorias y los semifinales. También un gran problema que nos trajo la conexión con cables con cinta fue una desorganización logística y de horarios. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de empezar el GameStemic, como organizadores tuvimos que planificar en Excel una tabla con los horarios. ¿Por qué? Porque no todos los participantes iban a tener la misma disponibilidad de horarios, entonces tratamos de organizar los horarios de la mejor forma posible, tanto para los organizadores como para los mismos participantes. Entonces, cuando hicimos esta organización y tuvimos estos problemas, aquello es una desorganización. ¿Por qué? Porque muchos participantes no iban a tener disponibilidad cuando queríamos volver a hacer la partida, la queríamos volver a empezar. Entonces nos tocaba empezar a jugar con los horarios de los dos participantes a los cuales se le fue la conexión. Entonces teníamos que hablar con ellos y tratar de organizar de una forma repentina, porque no podíamos pasarnos del día de eliminatorias, cómo podíamos llegar a una organización para que ambos participantes pudieran estar a la hora de volver a empezar la partida, que tuvieron una pérdida. También esto trajo peleas internas. ¿Por qué peleas internas? Pues, como dije anteriormente, más de un participante no iba a estar contento con la decisión que tomaran. Entonces, estos participantes, ¿qué podía pasar? Podían empezar a estar en contra de los organizadores de GameStemic. Entonces empezarían a decir que estamos como haciendo trampa, que no estamos siendo justos a la hora de tomar las decisiones. Entonces, esto nos trajo muchas peleas, no solo entre organizadores, porque planear un nuevo horario para los participantes no es muy fácil, y también peleas entre los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque, pues, para cualquier jugador no debe ser justo que pierda por territorio, porque, pues, como dije anteriormente, su estrategia puede ser que no tenga tanto territorio y se esté armando mejor, pues, una estrategia por una persona que haya pasado por pensamiento. Y eso también nos trajo un improviso. ¿Por qué improviso? Porque más de una vez nos tocó improvisar partidas. Hubo casos de un competidor que, como no apareció el contrincante, tuvimos que llamarlo al que ya había quedado descalificado. Entonces, eso trajo mucho improviso, y pues con todo esto tenemos además más problemas que nos los va a explicar nuestro compañero a continuación. Bueno, a partir de estos problemas que surgieron, encontramos que surgieron otro tipo de problemas. Entonces, cuando encontramos que
llegamos a pérdida de partidas importantes. Esto nos dio a otro problema más grande, que era reempezar partidas. Entonces las partidas importantes, que después de algún tiempo de estar jugando se caían, tocaba volver a empezarlas, y ese tiempo que llevaba la partida se perdió, y eso provocó a su vez varias consecuencias, como por ejemplo desfases en los horarios, peleas, descontento, que eso fue lo que ya hablaron mis compañeros anteriormente. Por otra parte, encontramos que reempezar estas partidas y que estas se cayeran nos hizo a nosotros tomar decisiones inesperadas y repentinas. ¿A qué me refiero con decisiones inesperadas y repentinas? Por ejemplo, si estaban en una partida de ilimitados y la partida terminaba, a nosotros nos tocaba como comité decidir qué se debía hacer, ya que según las reglas se podían hacer dos cosas: o reempezar la partida de nuevo desde cero, llegar a un acuerdo entre los dos participantes, o el participante que tuviera menor territorio era el que automáticamente perdía la partida. Entonces, este tipo de decisiones inesperadas nos tuvimos que enfrentar nosotros como comité. Otro tipo de decisiones, por ejemplo, era cuando llegaba un participante y no le tocaba su turno, tomar la decisión si lo poníamos en enfrentamiento con otro, si alguno de los dos no llegaba, qué hacer, si por ejemplo uno llegaba y el otro no. Bueno, todo este tipo de inconvenientes logísticos nos hizo que tomáramos cierto tipo de decisiones. Como ustedes saben, cuando se dan decisiones hay gente que no le gusta. Entonces tuvimos y nos enfrentamos a participantes descontentos y bravos. Aquí, en participantes descontentos, nos enfrentamos a otro tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Cuando alguna de nuestras decisiones inesperadas, como ya lo hablé, no le gustaba a alguno de ellos, hubo cierto tipo de inconvenientes, como discusiones, enfrentamientos, amenazas no, pero sí hubo ciertos descontentos y peleas. Entonces muchos participantes no estaban de acuerdo con la decisión, por ejemplo, del territorio. Y aquí encontramos un caso particular. Por ejemplo, mucha gente recuerda la partida del profesor Andrés Calderón con otro participante. La partida de un momento a otro se cayó y pues el profesor lastimosamente tenía menor territorio y la partida tuvo que ser cancelada. Esto pues no hizo que el profesor se molestara, pero algunos asistentes y observadores que iban de parte del profesor, que iban a apoyarlo, se sintieron mal y pues descontentos y molestos, ya que no les pareció muy justo la manera en que el profesor fue expulsado del torneo. Otro tipo de problemas que llegamos después de pérdida de partida importante, y que ya lo he venido hablando un toque, ya lo voy a explicar mejor, es la ausencia de participantes. ¿A qué se refiere ausencia de participantes? Muchos participantes, por ejemplo, tenían partida a las 2 y llegaban a las 2:30, por ejemplo, o a las 2 y llegaban a las 4. Entonces nos enfrentamos a muchos tipos de desfases de horarios que afortunadamente tuvimos que solucionarlos cuadrando otro tipo de partidas. Entonces, si el jugador A no llegaba a su tiempo y su contrincante sí, lo poníamos a jugar con otro, y gracias a esta decisión inesperada y repentina fue que pudimos solucionar este problema de ausencia de participantes. ¿Qué otro tipo de ausencia de participantes? Por ejemplo, los que salían por las decisiones que tomábamos al caerse las partidas. Aunque afortunadamente hubieron alrededor de 60 inscritos, lastimosamente solo fueron como la mitad. Esta ausencia de participantes, como ya lo expliqué, la pudimos solucionar con las decisiones que tomamos de colocar los cuadros según iban llegando los participantes.
Por último llegamos al improviso, a la improvisación. Improvisación, aunque suena un toque mal, se refiere realmente a la organización de los cuadros según iban llegando los participantes, y por ende, aunque realmente no estábamos siguiendo el plan que habíamos cuadrado con horarios, llegamos a que gracias a estas improvisaciones pudimos llegar a un éxito en el torneo, ya que la ausencia de los participantes se pudo arreglar y todos encontraron su contrincante, y pudimos dar solución y pues conclusión y objetivo, y pues llegar al objetivo de llegar a nuestro ideal. Ya para concluir, este fue el arquetipo soluciones contraproducentes. Lo presentamos en base al torneo Gamestemic, basado en el problema de las caídas de las partidas, y pues como ustedes pudieron ver, hicimos un análisis completo de no solo el problema del cableado, sino también qué otro tipo de problemas nos llevó.